¿Está grabando? Ya, sí. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esforzada y Valiente Podcast. Yo soy Shirley Basilio y esta vez no me ven sola. Estoy con mi amigo Kevin. Hola. Y la razón por la que él está aquí hoy es porque él nos va a contar un poco acerca de su testimonio y cómo llegó al camino de Dios y cómo empezó su trayecto, su aventura, porque creemos que cada testimonio de cada hermano es de mucha bendición para la gente que no conoce a Jesús. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Muy bien. Ha sido difícil coordinar esto. Sí, demasiado difícil. Ha sido difícil, pero se logró. Sí. Se logró. Antes de empezar, sería bueno invitarlos a que se suscriban al canal, que le den like al video si es que les gustó este testimonio, que lo compartan con mucha gente que creen que está o que estuvo en esa circunstancia o pasó algún problema similar o lo que sea, que escuchen en todo el video, porque creemos que Jesús ama a todos y quiere que todos escuchen de esto. Amén. Un poco de contexto, Kevin. Tú has pasado por mucho, de hecho, la vez que yo escuché tu testimonio, tocó mucho mi corazón porque a veces la humanidad, y como dice también en Génesis 6, Dios se lamentó de lo que había creado, ¿no? Y de que el ser humano puede ser muy frívolo, puede ser muy malo, incluso para hacerle daño a los niños. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo tú llegaste a esto, ¿no? ¿Cómo fue el contexto? Bueno, primero todo empezó desde muy pequeño. Siempre desde chiquito, como te comenté ese día, sentía la necesidad de poder buscar a Dios, ¿no? Sí, siempre estaba ahí constantemente, ¿no? Hasta que más o menos por ahí a unos 13, ya me comenzaba a quedar solo en la casa, ¿no? O nos dejaban a cargo de un tío. Bueno, este tío muy atento conmigo, ¿no? Todo. Con mis hermanos también, pero no tanto como era conmigo. Hasta que un día abusó de mí. No es algo que todo el mundo lo sepa, pero ahora sí. Ahora sí, y son cosas que pasan en realidad, ¿no? Son cosas que pasan y es difícil poder vivir con esto, sobrellevarlo también, ¿no? Porque es triste, lo guardas tanto tiempo en el corazón que se hace ya no resentimiento, sino un odio hacia las personas, no solamente hacia esa persona, ¿no? Porque piensas que cualquier persona puede hacerte daño o cualquier persona, llegas a pensar a veces que tú haces algo malo y que cualquier persona puede hacerte daño, ¿no? O tiene el derecho de hacerte daño porque hiciste algo malo, ¿no? Claro. Cuando no es así. Y también me imagino que debe ser bien difícil porque a pesar de que tú no tenías la culpa de nada, sientes cierta culpabilidad. Exacto, ¿no? Sí, se siente mucha culpa y más que culpa el dolor. El dolor, aguantar ese dolor tantos años es muy agotador también. Claro. Y esto te pasa en una etapa muy difícil de tu vida, ¿no? Porque tú ya estás adolescente, sí, ya tu cerebro está empezando a cambiar, ¿no? Tu mente está empezando a modificarse, a sentir muchas cosas a la vez, ¿no? Y explorar también. Exacto. ¿no? Si bien es cierto, fue, claro, en una etapa en la cual el ser humano en sí comienza a explorar un montón de cosas y comienza a experimentar un montón de cosas, ¿no? Que no está mal porque es parte ¿no? del crecimiento biológico del ser humano, pero también tenemos que darnos cuenta, obviamente, a esa edad, pues muchas veces las emociones nos ganan, ¿no? Pero para los que tienen todavía esta edad y son de repente un poco más maduros,
hay que darse cuenta que todo lo puedo hacer, pero más no todo me conviene. Exacto, ¿no? claro, claro. Sí, es verdad, es verdad. Y cuéntame, tú ya, a partir de ese momento, tú empiezas a sentir una atracción. Sí, sí, ahí es donde todo se revolvió. Todo en la cabeza, en los sentimientos, en el corazón, se revolvió, se puso todo patas arriba. Y ahí es donde surge la confusión y me comienzan a gustar los hombres. Me comienzan a gustar los hombres. Esto lo llevé también por muchos años, en que no les conté a mis papás. Ajá. Y recién se lo conté a los 20. Uno humanamente se pone a pensar, ¿no? O sea, esperé hasta los 20 para contarle y después, ¿quién me regresa todos esos 20 años en que yo guardé todo eso? Todo ese dolor. ¿no? Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, nadie me lo va a regresar, ni siquiera porque yo le haya contado a mis papás. Claro, claro. Exacto. Wow. Y en medio de esto, tú me contabas también que habías pasado por mucho en ese camino, ¿no? Porque tú estabas confundido, ¿no? Y tú pensaste que así era como tenía que ser. Exacto, exacto. A ver. Fuiste timado. Sí, sí, literalmente, chicos, no, así no es. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Ustedes saben que el mundo, el sistema, siempre nos va a decir que todo lo que hacemos está bien. Nunca nosotros nos equivocamos, siempre tenemos la razón. No es así, no es así. No siempre tenemos la razón y sí nos equivocamos a veces. Somos humanos y tendemos a equivocarnos. Entonces, equivocarse es parte de, pero el enemigo ¿qué hace? Engañarte. La única forma que tiene para atacar desde el principio de los tiempos, desde que hay gente en la tierra, es engañándote, ¿no? Al engañarte, al seducirte con miles de cosas y de que te dice, ¿no? Tú naciste así. No, y eso dice, está bien. Y añadido a eso, justo lo que dices es muy valioso porque la gente que piensa así también lo pone como un asunto de orgullo, ¿no? Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, yo he nacido así, exacto. A mí nadie me va a cambiar, nadie va a cambiar la forma en la que yo pienso, la forma en la que yo amo, pero ahí estamos viendo algo de orgullo. Exacto. Y el orgullo es pecado. Es pecado. Exacto. Sí, chicos, o sea, a ver, pecado es pecado. Lo que está bien y lo que está mal. No hay pecadito, no hay... Exacto. No hay mentira pequeña, mentira grande. No, que lo hice por tu bien. No, olvidémonos de eso. Mentira es mentira y el pecado es pecado. No hay más. Ahora, si bien es cierto, ahí vemos bastante lo que es el orgullo, porque el ser humano también tiende a ser muy orgulloso. Se vanagloria de todo lo que puede lograr, de todo lo que puede hacer, ¿no? Sin embargo, nos olvidamos, inclusive eso a veces existe hasta en el mismo cristiano, ¿no? Sí. Nos olvidamos que somos redimidos de todos nuestros errores, que somos comprados con sangre preciosa directamente de Él y de su presencia, ¿no? Como dice en Efesios 2, ¿no? Él os dio vida mientras estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso, nosotros somos redimidos por gracia, únicamente por gracia. Y también dice para que nadie se gloríe de esto, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por esto, ¿no? Si bien es cierto, también nos dice que seamos esforzados y valientes, pero todo lo que nosotros logramos
es para la gloria de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos da los recursos, las posibilidades, la vida, la fuerza, la vitalidad para poder lograr estas cosas. Sin Dios nada podemos hacer. Fuera de Él nada podemos hacer. Entonces es muy importante eso. En gente, en personas, ¿no? Como antes era yo una persona muy orgullosa. Muy orgulloso. También pensaba de esa forma, ¿no? Nadie me va a cambiar. Yo soy como soy y soy lo que soy y nadie me va a cambiar. Así nací, así moriré, ¿no? Exacto. Y también la clásica de nací solo y me muero solo. Engaño del diablo. No, exacto. Y es mentira. O sea, a ti te escogió Dios antes de que nazcas. Exacto. Correcto. Todos tenemos un propósito, todos venimos con un llamado, venimos con un propósito, el cual debemos ejercer en su debido momento, porque Dios tiene etapas también, Dios trabaja ordenadamente. Claro. Y nos lleva por distintas etapas en nuestras vidas en las que nosotros somos enseñados por Él y por todo lo que nosotros pasamos, tanto en riqueza como en escasez. Correcto. Y luego, añadido a esto de que el orgullo te empieza a llevar por caminos insospechados. Sí, totalmente. Todo empezó también en el 2018, que fue el primer año en el que mi tío, hermano de mi papá, que también es homosexual, me llevó a la primera marcha. ¿Te llevó a la primera marcha? Me llevó a la primera marcha. Yo ignorando todo, ¿no? Me gustó por el ambiente, por la fiesta, por la jovialidad. Tal vez la aceptación. La aceptación, exactamente. ¿Por qué? Porque en ningún lugar sentía la aceptación que en ese lugar sentí, ¿no? En ese lugar me recibieron prácticamente con los brazos abiertos, ¿no? Pero ¿qué es lo mismo que hace Dios? Dios te recibe con los brazos abiertos. Dios murió por nuestros pecados con los brazos abiertos. O sea, Él está esperando a que tú vengas y digas, Señor, te necesito, ¿no? Te necesito. Claro. Necesito que me perdones, necesito ese perdón, necesito tu compañía, tu amor, que me redimas de mis errores y de mis pecados, ¿no? Reconocer también uno mismo, porque también esto consiste en hacer un autoanálisis, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hice yo conmigo? ¿Y qué es lo que, según ahora tengo conocimiento, el enemigo hizo conmigo y con mi vida? Y yo sin darme cuenta lo acepté, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? También ocurre casos en que sí nos damos cuenta, pero como nosotros somos tan tercos, de verdad, aprendemos a las malas, ¿no? Claro. Definitivamente, a veces suena gracioso, pero es verdad. Es verdad. Aprendemos muchas veces a las malas. Y Dios te centró así, a la fuerza. Sí, es como que... ¿Qué pasó? Una jalada de orejas. ¡Ey! Por ahí ya no es. Porque tú, ¿en qué momento dejas de ir a las marchas? Para esto, yo ya estaba culminando el colegio y yo terminé en un acelerado en donde hay personas de todas las edades. Porque para esto a ti te sucede este incidente con tu tío y tu nivel educativo baja. Sí, totalmente. Baja totalmente. Y también ya me dedicaba mucho a las fiestas, a la droga. Llegué a un punto en el que me prostituí para tener dinero. Entonces,
¿Y qué es lo que pasa aquí, ¿no? El amor y el cuidado por mi cuerpo yo ya no lo tenía. Me olvidé de mí mismo, me olvidé de mi familia, me olvidé de mi mamá, de mi papá, de todos, de todos. Te apartaste completamente de tu núcleo familiar. Completamente. Ahí es donde me vi solo, donde me vi completamente solo, porque no dejaba que nadie se metiera en mi vida, ¿no? Claro, el orgullo te había como encapsulado, ¿no? Completamente, ¿no? Santo Me Dios. cerró tanto que no había ya de quién ayudarme, de dónde agarrarme. No estaba tu tampoco. tío tampoco. No estaba mi tío. ¿Y por qué? Porque también en ese proceso yo los dañé. Dañé a las personas que me amaban, ¿no? Incluyendo a este tío, incluyendo a muchas otras personas y amistades, verdaderas amistades también, Ajá. ¿no? A pesar de que no eran cristianas, eran católicas, pero digamos que llevan a pesar de, porque como saben, en el catolicismo no nos enseñan mucho a lo que es la oración. Nos Claro, enseñan a rezar, Ajá. que es prácticamente repetir un monólogo una y otra vez, ¿no? Entonces ya es como algo aburrido, no le dices nada nuevo a Dios, no le cuentas tu vida, cómo te sientes, ¿no? Sin embargo, estas personas, aún católicos, compartían mucho con el cristianismo también, ¿no? A pesar de ser de esa religión, aunque sabemos que Dios no es religión, no se define en eso. No hay denominación. Exacto. Y bueno, ¿no? Inclusive esas personas también se alejaron, no con la intención de no ayudarme, sino que también yo, después de todo esto, entendí de que ellos también entendieron de que todos pasamos por un proceso. Y desgraciadamente yo escogí un camino muy largo y muy doloroso para pasar ese proceso. Claro, y bueno, creo que ese antes, ¿no? Es muy importante para que tú puedas comprender que Dios ha sido bueno, ¿no? Y lo más chévere creo que es también, o el aprendizaje, es que el orgullo, como tú dices, no nos damos cuenta de lo orgullosos que somos, pero el orgullo nos conduce por otro camino. Sí. Y al final el orgullo nos termina alejando de Dios, ¿no? Cierto. Porque por acá está el orgullo, por acá está Dios. Y el orgullo es: no te metas en mi vida, es mi problema, son mis asuntos, y me voy por el camino ancho. Sí. En vez de tener que ir por el camino angosto, ¿no? Entonces, y hay otra cosa acá muy importante, que cada cosa tiene su consecuencia. Sí, definitivamente Dios nos dio un libre albedrío. A pesar de que sabía de que muchas veces no lo vamos a escoger a Él primero, porque no, por X motivos, más allá de las emociones que también forman parte de, ¿no? Nos da un libre albedrío a pesar de esto y respeta nuestras decisiones, pero también viene una corrección de su parte. Toda acción tiene su consecuencia. Exacto. Entonces, nosotros no podemos encerrarnos, nosotros ya como cristianos, no podemos encerrarnos en que todo lo que nos pasa son pruebas de Dios. Tú cometiste una mala acción o tomaste una mala decisión, lo que te está pasando es parte y consecuencia de lo que tú hiciste y de lo que tú decidiste. Entonces, si sabemos que esa mala decisión, o sabemos que es una mala decisión, lo más aconsejable es que no la hagas, ¿no? Sí, o sea, para no pasar por eso. Pero muchas veces es un poquito complicado, porque tú te pones a pensar, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Quiero experimentar un deporte extremo,
¿no? Ujú. Un deporte extremo. Pero sé de que yo me voy a hacer daño. Te Pero vas aún a romper así un lo hueso, quiero hacer, pero aún así lo quieres ¿no? hacer. Entonces, por la emoción y por cosas X, yo voy y me tiro de ese puente porque quise experimentarlo. Pero uy, me rompí las piernas. Dios. Entonces, pero la persona o tú que averiguaste, sabías que podía pasar eso y sin embargo lo hiciste. Ujú. Entonces, consecuencia de la mala decisión que tú tomaste porque tenías todas las instrucciones, los pros y los contras de lo que ibas a hacer, Ujú. igual lo hiciste. Y otra cosa, o sea, creo que Dios es tan sabio. Dios nos da libre albedrío, pero también nos da la guía de instrucciones El manual de vida. para no cometer Vida. errores que luego nos van a saltar consecuencias, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de las consecuencias con las que tú, sé que puede ser doloroso o difícil, pero no podemos negar que hay consecuencias. Muchas, muchas. Una de ellas, yo me contagié de sífilis. Me contagié de sífilis 2 veces. En la segunda casi me cuesta a mí la vida, porque yo ya pasaba a mayores, llegó a mi estómago, hice infección urinaria, se me vino un montón de complicaciones, tanto médicas como mentalmente, porque yo me deprimí totalmente. No comía, porque tengo inclusive el enamorado de mi hermana, y le cuenta a mi mamá, ¿no? Preocupado también él. Le decía, pero señorito, ahora yo lo veo mejor, le dice así, porque yo no recuerdo que él siquiera desayunara. O sea, yo no desayunaba, yo no almorzaba y yo no cenaba. ¿Qué comías? Nada. Yo. Me encerré en mi cuarto, me enclaustré, no quería nada. Y si comía era porque una amiga venía a sacarme de mi casa, me decía, me sacaba de mi cuarto, me decía, te vas a bañar y vamos a salir. Y me tenían que ordenar las cosas porque si no, yo no reaccionaba. Claro. Me tenían que decir, vas a hacer esto porque lo vas a hacer y yo tenía que hacerlo. ¿Y cuál crees que fue el punto más álgido de ese momento de tu vida? O sea, en el momento en que tú dijiste, o sea, que ahora tú ves y dices, wow, ¿dónde estaba? Cuando después de todo esto también me dio COVID 4 veces. En la última, a mí me faltó la respiración. Ahí sí terminé grave, ¿no? Y veía un montón de gente morir alrededor. Wow. Entonces yo dije, ¿qué hice con mi vida? Pregunté, ¿no? ¿Qué hice con mi vida? O sea, tengo 20 y tantos años y voy a terminar así. Voy a terminar así. No he vivido lo suficiente, no he hecho lo suficiente. Quiero, puedo y tengo para dar más. Y ahí es donde yo me volví a acercar a Dios. Claro. Ahí justo eso es lo que quería preguntarte, ¿no? ¿En qué momento Dios llega a tu vida en ese momento? En el colegio, en el último año. Ya. En el último año tuve una amiga, esta amiga sí era cristiana, Ujú. de la iglesia Agua Viva, que les mando un saludo a todos ahí en Agua Viva, y que la habían pasado súper chévere en Next Level. No tuve la oportunidad de ir. Lo máximo, yo lo pasé, Pero sí lo fuiste, máximo, sí increíble, fuiste, increíble. muy bonito. Y bueno, me invitó, me dijo, oye, vamos a un concierto. Ah, la A un clásica. concierto, fui engañado. Vamos a un concierto. Fuimos y sí empezó primero como un concierto, pero después vino la famosa prédica con el pastor Sergio Horn, ya. Sí. Y justo la prédica hablaba del hijo pródigo. Hablaba de
todo lo que había pasado y de todo lo que había gastado. Claro, El hijo había pródigo derrochado su herencia. había derrochado todo hasta el último centavo, no le quedó nada. Y así, sin tener nada, regresó a la casa de su padre y su papá hizo fiesta. Hizo fiesta para recibir a su hijo. Entonces yo dije, en ese momento, no, yo me tengo que acercar de nuevo a papá, porque necesito, ¿no? Necesito ese amor constante todos los días, porque por más que sea difícil el inicio, va a valer la pena el esfuerzo, porque, o sea, muchas veces nosotros nos equivocamos y a veces cristianos nos tendemos a alejar y eso lo hace peor en realidad. Cuando tú te equivoques, acércate, reconoce lo que hiciste, acércate y dile, Señor, yo me pongo a cuentas contigo, yo te pido perdón por lo que hice y reconozco que esto que hice me gusta, pero sé que está mal. Y ahí es donde Dios se va a ir formando, ¿no? Te va a ir formando y te va a ir alejando de eso que reconoces que te gusta, pero que sabes que está mal. Y vuelvo a lo mismo, me lleva a una gran verdad en la Biblia. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así es, amén. Y eso hay que entenderlo internamente también. Y hay que aceptarlo, ¿no? Porque a Sí. veces hay cosas que decimos, no, pero es que eso no creo que me afecte. No, no. Te afecta. No, te afecta. Sí, sí. Por más que sea algo bien chiquitito, Sí, ¿no? te afecta. Eso marca. Claro. Inclusive, tú no te das cuenta, pero haces eso un día y marca el resto de tu día. Ujú. Y ese día ya no va a regresar, es un día ya perdido, es un día que tú ya viviste, los años avanzan. Correcto. Entonces tú tienes que avanzar con los años, pero tienes que avanzar con Dios. No te alejes de Dios por un error, porque lo que hace el enemigo ahí es decir, ¿tú crees que Él te va a perdonar? La clásica, ¿no? No, pero si peco, Dios me perdona. Pido perdón y no pasa nada. Exacto, ya. ¿Qué te engaño? Ya cuando, sí, es un engaño totalmente. Ya cuando sientes que pasa eso, Ajá. que se prenda automáticamente el foquito y también la mente, ¿no? Razonar, oye, no, o sea, no me puedo aprovechar de eso porque estamos en un tiempo de gracia, pero tengamos en cuenta de que también estamos viviendo los últimos tiempos. Ese Exacto. tiempo de gracia se va a terminar. Y en este tiempo también, más allá de que digamos, ¿no? Yo le pido perdón a Dios más rato y ya empiezo de nuevo. Mira, Dios no puede ser burlado. No, Así que Para eso nada. es peor que el pecado que vas a realizar. no, eso es cierto, Sí. eso es cierto. Y en este camino ya, ahora, tú llegas a los caminos del Señor por tu amiga y a partir de ese momento entiendo que has tenido altos y bajos. O desde ese momento ya Muchos. fuiste de frente. Tuve altos y bajos durante un año Ujú. ¿Ya? que me dolió en el alma, Ok. porque el proceso, si bien es cierto, te forma, pero la formación no necesariamente tiene que ser fácil y no necesariamente no tiene que doler. Exacto. Te duele y te duele más de lo que te puedes imaginar muchas veces, ¿no? A ver, tuve estos altos y bajos en los cuales yo a veces se me venían pensamientos, ¿no? De que, Kevin, pero, o sea, si Dios te ama tal cual eres, ¿por qué tú tienes que cambiar eso? El Se me enemigo. venía, ¿no? ¿Por qué tú tienes que cambiar eso? ¿Por qué tú tienes que dejar a la persona con la que estás a escondidas? ¿No? Y ahí Entonces, te confronta el enemigo. te confronta el enemigo y también cuando tú lees la palabra, Dios también lo hace y te dice,
que estás mal. Y no tiene, y no pensemos de que Dios es malo porque nos dice la verdad. Te dice la verdad porque te ama. Y porque cuando te dice la verdad, es porque esa verdad te la dice porque se viene una gran consecuencia y no precisamente buena por ahí, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que tratar, esforzarte y ser valiente y redireccionarte a lo que es correcto. Exacto. A lo que es correcto para ti, para tu familia y también, ¿por qué no?, para esa otra persona. Porque esa otra persona no tiene conocimiento de lo que está haciendo, no tiene el pleno conocimiento de que el enemigo está destruyendo su vida, sino que piensa que él está en lo correcto. Exacto, la astucia del enemigo todos esos años ha sido increíble y creo que si nosotros, nuevamente, si no leemos el libro de instrucciones, pues es muy fácil que caigamos en esas trampas. Muy fácil. Bueno, finalmente, ¿cuál crees tú que serían los 3 consejos más importantes que le darías a las personas que están pasando por esto, que les cuesta aceptar la realidad que Dios ha puesto en nuestra vida, el plan que Dios tiene en nuestra vida, o tal vez consejos para empezar ese proceso, ¿no?, de despegue de lo que es el antes con lo que es el ahora? Mira, yo he aprendido en todo este tiempo, son ya 9 años, son ya 9 largos años, ya tengo 26 años, me falta poquito para base 3. Me falta poquito, tristemente. Pero a ver, el acercarte a Dios es lo mejor que puedes hacer. Cuéntale tu día, cuéntale tu vida, cuéntale lo que sientes que te gusta pero que sabes que está mal, también cuéntale. No te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te dejo de amar por eso. Jamás te va a decir eso. No pienses que Dios por corregirte te deja de amar. No. Muchas veces a veces la corrección duele, ¿no? Y pensamos que Dios no va a decir que sí a todo, ¿no? También hay que aprender a aceptar el no de Dios. Porque va a llegar un momento en que Dios te va a decir que no a la hermanita que te gusta o al hermanito que te gusta, o de repente quiero ese tal trabajo, pero ese tal trabajo no es de Dios. Ese tal trabajo Dios sabe que te va a alejar de Él y te va a decir que no. Entonces, consejo, lean la palabra. La palabra es el manual de vida. La palabra es lo que te va a guiar. La palabra es la voz de Dios. Aparte de que la puedas oír audiblemente, porque yo he escuchado también audiblemente, pero también me guío de esto, ¿no? Permíteme, de la palabra. Siempre estudiemos y meditemos, como dice el rey David, ¿no? Meditar de noche y de día. De noche y de día, sí. La palabra de Dios y también a los papás enseñemos también a los hijos por medio de la palabra, ¿no? Porque por más el proceso que pasen y los errores que cometan, nunca se van a apartar de eso. Siempre al final van a regresar y van a regresar a esto, porque se los has inculcado desde pequeños. Así es. ¿No? Entonces, ese sería el primer consejo. El segundo consejo sería sométanse a Dios. La obediencia, el sacrificio de la obediencia es algo muy importante. Y es algo que también lo aprendí a la fuerza.
pero sí ser muy obediente eh, en la iglesia, a Dios, en el trabajo, ¿no? A tus padres, tengas la edad que tengas. Siempre la honra y la obediencia a los padres es lo que te va a dar larga vida en la tierra, es la palabra, ¿no? Eh, y por último, para terminar, confía y llénate de amistades cristianas que te puedan animar en el camino del Señor, ¿no? Como jóvenes somos muy joviales, somos mucho de hacer amigos, entonces haz amigos en la iglesia, haz amigos en tu célula, en tu grupo pequeño, y que esto te fortalezca también para poder a ese amigo que tengas en el trabajo que quizás no es cristiano, puedas compartirle, porque no todas las personas son tan cerradas y reconocen que necesitan de Dios, entonces tú puedes ser pieza clave para Dios, para llegar a esa persona. Entonces, eso sería el último consejo. Bueno, muchas gracias, Kevin, por estar en este espacio. Esperamos que de verdad tu testimonio sea de mucha bendición para las También personas que están viendo. Sí, claro que sí. Sin más, gracias y no se olviden de que se pueden suscribir al canal en el botón rojo que está por ahí. Denle like comenten. al video, comenten. Si también están pasando por una situación así y desean que oremos por ustedes también. Es de mucha importancia poder saber su situación. Sin más, Dios les bendiga, nuestras oraciones están con ustedes y nos vemos. Chao. Bendiciones.